Noches a todos, todas. Como siempre, bienvenidos a estas conferencias virtuales y a este curso de ángeles en el que estamos trabajando pues semana a semana, cada martes, uno de los 72 genios de la Cábala. Entonces vamos a pasar directamente ya a la pantalla en que sale nuestro amigo Mozart y vamos a poner un poquito de música, como siempre, para desconectar antes de empezar con los trabajos. Bueno, ahora ya vamos a pasar el PowerPoint para explicar las principales características de este ángel. Hoy trabajaremos con el ángel número 19. Sabéis que se llaman ángeles en la tecnología cristiana, genios en la cabalística, por lo tanto el ángel o genio 19 que se llama Leuvia. Antes de empezar a trabajar vamos a crear la morada en nuestro interior. Imaginemos que en nuestro interior tenemos un templo de 72 estancias, por ejemplo el templo del rey Salomón, y entonces en una de las puertas le vamos a poner el número 18 y el nombre de Leuvia. Y vamos a imaginar que entonces esa estancia es la que nosotros utilizaremos cada vez que le recemos a este ángel y le pediremos que los excedentes de energía los ponga en esta morada y por lo tanto no nos afecten después si es que no gastamos pues la energía que estamos solicitando. Leuvia se divide en tres haciendo Le, Leu, Leuvia. Su número es el 19, su regencia física es de 0 a 5 grados del signo de Cáncer. Su regencia emotiva es de 18 a 19 de Aries, 0 a 1 de Cáncer, 12 a 13 de Virgo, 24 a 25 de Escorpio y 6 a 7 de Acuario. Pertenece al coro de los tronos, que es el tercero de los coros, y además es el número 3 de ese coro. Aquí, como siempre, tenéis la plegaria, que es, digamos, el punto de contacto con el ángel, lo que os ayuda a contactar con él. Y después, a continuación, el exhorto, que es de alguna forma un poco lo que el ángel os pide a vosotros. Claves y rondas de Leuvia. Tenemos la primera ronda que nos habla de fecundidad. Cuando hablamos de fecundidad, evidentemente estaremos hablando al mismo tiempo pues, de fertilidad. Estaremos hablando al mismo tiempo de abundancia. Todo está dentro del mismo orden. Estaremos hablando de utilizar, la clave principal de este ángel, no lo hemos dicho al principio, se llama inteligencia expansiva. Entonces, si utilizamos nuestra inteligencia expansiva, es decir, esa inteligencia que está dentro de nosotros, entonces al abastecernos con ellos, pues nos sentiremos saciados y después al aplicar esa inteligencia en el mundo material, en nuestras acciones diarias, entonces es cuando aparece el éxito, cuando aparece la fecundidad, cuando aparece la fertilidad. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Leuvia que active en nosotros esa inteligencia innata, esa inteligencia interna, esa inteligencia que nos hace saber cómo debemos hacer las cosas para que esas cosas funcionen. La segunda ronda nos habla de recuperar la memoria. O sea que, de alguna forma, Leuvia ayuda a conectar con la sabiduría del pasado. Y por lo tanto nos ayuda a recordar aquello que hemos olvidado, a recordar lo que hemos sido, a recordar lo que hemos hecho,
A veces, por ejemplo, nos encontramos, yo estaba este verano, por ejemplo, en una isla en la que estaba invitado a una boda y la mayoría de los invitados eran todos italianos. Pues yo me puse a rememorar mi italiano y entonces me puse a hablar italiano, estuve durante una semana hablando italiano. Pero claro, la gente aquella se hacía en cruces, me decía, pero ¿cuánto dices que haces que no hablas italiano? Digo, pues no sé, 15 o 20 años. Dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Y cuándo has estudiado tu italiano? Digo, nunca. Digo, yo fui una vez a Italia, me estuve allí una semana y aprendí italiano. Dice, ah, o sea que claro, que se quedaban alucinados, pero yo lo que a mí me resuena en mi interior no es que yo haya aprendido en esa semana el italiano, sino que yo he recuperado en mi memoria un italiano que probablemente yo he aprendido antes, porque si no, no es normal que yo pudiera hablar con esa fluidez. Entonces, de alguna forma, Leuvia lo que nos ayuda es a recuperar esa memoria ancestral. No solo, evidentemente, en cuestión de idioma, sino en cuestión de cualquier cosa. Nos ayuda a acordarnos de lo que hemos sido, nos ayuda a conectar con lo que se llama los archivos acásicos, que son los archivos que guardan toda la memoria de lo que ha sido y es la humanidad. La tercera ronda nos dice que nos ayuda a soportar adversidades. ¿Cómo nos ayuda a soportar las adversidades? Pues hemos dicho que nos conecta con el pasado, entonces nos ayudará además, hemos dicho que nos ayuda a desarrollar una inteligencia expansiva, por lo tanto lo que hace es ayudarnos a comprender por qué vienen esas calamidades, por qué las estamos viviendo. Y entonces al comprenderlo, eso nos ayudará a soportarlas mejor y sobre todo nos ayudará a superarlas, porque nos ayudará a realizar los cambios necesarios en nuestra actitud para que aquello no se vuelva a repetir. La cuarta ronda nos dice ser más inteligente. Ya estamos diciendo que puesto que este ángel nos transmite esa inteligencia, no es solo ser inteligente lo que nos da, sino el saber aplicar esa inteligencia a nuestra vida, el saber encontrar remedios, el saber encontrar salidas a las situaciones difíciles, por ejemplo, a las situaciones de adversidad. O sea, que saber cuál es el camino que tenemos que coger para que las cosas salgan bien. Es como en las películas, ¿no os habéis fijado que en las películas siempre, el bueno siempre cuenta el camino por donde escapar? Pues esa es la idea, que Leuvia nos muestre ese camino, que nos enseñe por dónde debemos ir. Y finalmente, la quinta ronda nos habla de vencer el desespero y la tristeza. O sea que volvemos otra vez a lo mismo. Para vencer el desespero y la tristeza tenemos que utilizar la inteligencia. Tenemos que saber cómo funcionan las cosas y por qué. Y entonces, al saberlo, al mismo tiempo comprenderemos que los errores es algo que nosotros debemos perdonarnos. Por lo tanto, Leuvia nos ayudará también a perdonarnos nuestros errores. Y al perdonar nuestros errores venceremos entonces las situaciones de desespero y de tristeza que nos generan esos propios errores. Por lo tanto, en este caso diremos que esta quinta ronda nos ayuda a perdonarnos y a perdonar, a ser conscientes de lo importante que es hacer todos los días una petición de perdón hacia nosotros mismos y todos los días también perdonar pues lo que nos puedan estar haciendo la gente que nos rodea, porque de esta forma lo que estamos haciendo es descargarnos de esa energía. En el momento que nosotros perdonamos es como una especie de desconexión, es como si cortáramos un cable que nos ata a esa persona. Y a partir de ese momento somos mucho más libres, somos mucho más ligeros. Por lo tanto, es una cuestión de sentido común, no es una cuestión de sentido de moral o de ética, sino de puro sentido común. O sea que si dejamos de lado todas las cargas estas a las cuales nos atamos a diario, pues entonces viviremos una vida mucho más ligera y nos resultará mucho más sencillo ser felices. La contrapartida de la huida, pues el olvido, el que se nos olviden las cosas, la infertilidad y por lo tanto las cosas no nos den el resultado que nosotros queremos, el que vivamos adversidades o la incomprensión. O sea que, pues la típica persona que se está quejando todo el santo día de lo que le pasa y de lo que, cómo le tratan los demás y de cómo le trata la vida y que cree que todo es súper injusto y que mira y que ha venido al mundo con esa mala suerte de que todo le caiga encima. Cuando, como decía mi padre, el universo no planta nada. Por lo tanto, si te viene mala suerte, si te viene mala gente, si te vienen historias raras, tienes que pensar que algo tienes que haber plantado tú antes para que eso te venga, porque automáticamente el universo no te da ninguna ración de nada, solo te da raciones de lo que tú has plantado. O sea que a partir de ahí entonces podemos ir modificando las cosas. Trabajos a realizar durante esta semana. Pues recordar algo que se había olvidado, por ejemplo, ser fértil en algún campo de nuestra vida. O sea que ser fértil significa pues hacer que las cosas nos salgan bien en algún apartado, sea el emotivo, sea el mental, sea el físico. Y ser comprensivos con alguna situación. Sobre todo con situaciones difíciles que podamos vivir en relación con gente. Y como siempre, pues acabamos este PowerPoint deseando que Leuvia os sea propicio.
Y a partir de ahora, pues os toca a vosotros. Estoy a vuestra disposición para que contestaros preguntas sobre este genio número 19 llamado Leviatán, que nos ayuda a expandir nuestra inteligencia y por lo tanto a comprender aquello que sucede a nuestro alrededor. Porque en realidad esa inteligencia expansiva es la que nos da la comprensión. A partir de esa comprensión, entonces nosotros avanzamos más deprisa. O sea que la cuestión, como siempre, es que utilicéis esa energía, que lo veáis como algo práctico, no como algo teórico. No estoy explicando cosas teóricas. Os estoy diciendo que cojáis ese genio, hagáis la plegaria, le hagáis una petición y entonces estéis durante esa semana haciendo peticiones a ese genio para ver qué sucede. Y entonces la cuestión es esa, la cuestión es jugar con el tema. A ver, los archivos acásicos no están en un centro determinado. O sea que los archivos acásicos están en un punto del espacio. No se puede contar que estén en un centro. Cuando dice el libro de los dioses internos que el depósito de nuestra memoria está en Vina, significa que Vina es la encargada de gestionar esa memoria. Porque de alguna forma es la inteligencia activa del árbol de la vida. Pero no significa que ahí es donde se guarda el depósito. Cada uno de los ángeles nos puede ayudar en todo lo que él tenga en mano y por eso explicamos el programa de cada uno de ellos. Ese es el juego. Entonces utilicemos lo que nos dice ese programa para poder hacer las peticiones que se corresponden con ese genio. Eso es lo ideal. No vamos a ningún lugar exactamente cuando queremos leer en los archivos, o sea que no es que vayamos a un lugar, no te vas a Cancún y allí lees los archivos, sino que conectas con ellos y atraes hacia ti la información. O sea que la información viene a ti, no es tú que te vas hacia la información. ¿Se puede rezar más de una vez al día? Sí, claro, se puede rezar más de una vez al día. Acordaros por eso siempre de pedir que la energía excedente que no utilicéis la pongáis en la morada que habéis creado para ese genio, porque si no, lo que os encontraréis es que si le rezáis varias veces al día, lo que hacéis es ir cargando esa energía. Si después no utilizáis esa energía porque os dedicáis después a otra cosa y os despistáis, pues entonces aquella energía os sobrecargará. Al expandir energía se puede tratar de la inteligencia, claro, puedes evidentemente ir asignando inteligencia a cada uno de tus órganos para que funcionen bien, que es lo normal, porque lo normal es que funcionen bien. Pues ya lo he explicado, la relación de la fecundidad con la esencia del ángel. O sea que, de todas maneras, no os tenéis que coger a los guiones. Es decir, la vida no es un libro escrito en el cual tienes un guión y entonces en cada una de las líneas te va explicando la película y cuando llegas a la línea 100 ya te lo sabes todo. Si fuera así sería la repera, pero además sería aburridísimo. O sea que el juego de la vida es abierto. Por lo tanto, no os enganchéis a un libro y leáis allí y entonces lo que no encontréis en el libro es que no existe. No, los libros simplemente son un inicio. Y en este caso estamos hablando de un libro escrito hace 30 años. O sea que, sí, más o menos, sí, a unos 30 años. O sea que, claro, no esperes que ese libro de hace 30 años te lo diga todo. O sea que si no, simplemente es un punto de partida para que tú vayas mucho más allá. O sea que yo solo os doy claves para que vayáis más allá, no para que os quedéis ahí enganchados y encerrados en esas claves como si aquello fuera ya la Biblia en verso. O sea, no. O sea que simplemente hay que ir más allá siempre. O sea que, a ver, ¿qué más? Evidentemente, la relación con Júpiter le da fecundidad, puesto que Júpiter es un expansivo. Y entonces, al ser el Júpiter de Saturno o el Geset de Vina, como queráis llamarle, pues evidentemente, pues aquello le estará dando entonces fecundidad a nuestra inteligencia. Entonces ya hemos dicho, a través de esa inteligencia es cuando conseguimos entonces que esa fecundidad se plasme en nuestra realidad. El rezo que hay que hacer es el que he puesto antes, claro, que luego lo veis, yo lo paso rápido porque no se trata de que os lo tengáis que leer todo mientras estamos pasando el PowerPoint, sino que se trata después de que lo cojáis en diferido y entonces ahí en diferido podéis copiar después el texto, porque el texto lo podéis coger y copiar y pegar después.
sea, lo copiáis de ahí, de la grabación de diferido, y después pues lo pegáis en un Word, por ejemplo. A ver qué dice. A ver, no sé ponerte un ejemplo. Te dice que te sitúa entre presente aquello que está en analogía con lo que estás haciendo y pertenece a una vivencia del pasado. Por lo tanto, te da herramientas de lo que tú sabías hacer antes. O sea que eso es lo que quiere decir. O sea que te ayuda cogiendo lo que tú sabías hacer antes y colocando, como he explicado yo el ejemplo del italiano, por ejemplo. O sea que me conecta con mi italiano de antes para que yo lo pueda aplicar en el momento que tengo una persona italiana delante de mí. Entonces, ese es el juego. ¿Cuál es el ángel del amor? Todos son ángeles del amor. O sea que, ahora, si te refieres al amor terrestre, los de Venus. Pero a esos falta mucho rato para llegar a ellos. De todas maneras, dentro de cada uno de los coros, cada uno de los que corresponde a Venus serán ángeles del amor. O sea que tenéis que ir mirando, pues, en cada uno de los coros, el que hace 7. O sea que siempre es el que corresponde, bueno, el que hace 7, no, el que hace 6 es el que corresponde a Venus. O sea que, pero bueno, ahora nos falta en esto, estamos en el tercero, que se corresponde con Geset, pues el cuarto, el quinto y el sexto, o sea que nos faltarán 3 más. Es decir, estamos en el 19, pues el 22, por ejemplo. El 20, 21, 22, el 22 se corresponderá con Venus y por lo tanto será un ángel que transmite amor, entre otras cosas. A ver. Se recuerdan cosas. No hace falta que recuerdes errores cometidos, sino que simplemente tomes conciencia que lo que estás liquidando ahora forma parte de lo que has cometido antes. Por lo tanto, tienes que perdonarte y tienes que perdonar y al mismo tiempo pedir perdón. Ese es el juego para intentar cortar las amarras de todo aquello. Pero no hace falta acordarse de cuál ha sido el error anterior. No es necesario. ¿Qué libros hay que leer? Pues yo qué sé, los libros de Cabalé, por ejemplo. Yo son los que he leído. O sea que no sé decirte qué libros hay que leer para entender esto. Claro, el libro de la vida, o sea que claro. Tenemos ¿cómo se llama? En libro de formato electrónico tenemos el de los dioses internos, por ejemplo, que es el que tiene los programas de los ángeles. Pero en papel no está de momento y tardará todavía en estar editado. Bueno, pues voy a dejaros ya, puesto que no veo más preguntas. O sea que, claro, cada uno tiene su programa, por lo tanto las diferencias las tenéis que ver en el programa de cada uno. Si tenéis ya el programa de 13 y lo comparáis con el programa de 19, veréis que es evidente que hay diferencias, porque trabajan de una forma distinta. Pero al final todos forman parte de un conjunto. Entonces tampoco tenemos que querer específicamente separarlos para decir, no, este hace solo concretamente esto, sino que sus programas son amplios, son grandes. Entonces vamos trabajando con ellos y vamos utilizándolos uno y otro y vamos viendo lo que da de sí. Bueno, pues lo dicho, os animo a que vengáis a la próxima conferencia. Sabéis que cada martes